Advertencia, se recomienda discreción. Este programa no es apto para conservadores, aleluyos, fans de la cotorriza ni discípulos de Agustín Laje. Queda prohibida su distribución sin autorización con fines de lucro, a menos de que me brindes el 80% de las ganancias que obtengas de eso. Si no me sigues en Instagram, se te va a caer tu helado favorito al suelo cuando más lo estés disfrutando. La crema antiprejuicio se vende por separado. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides una vez más a La Coja que Coge, un espacio donde hablaremos sin prejuicios de la sexualidad de las personas con discapacidad. Porque sí, gente, aunque no lo crean, nosotros también cogemos. El día de hoy vamos a tener una plática bien interesante con un invitado muy especial al que yo quiero mucho, que nos va a venir a hablar un poco sobre temas LGBT+, o LGBT+, o la comunidad LGBT, como ustedes la conozcan. A esta persona yo la conocí por redes sociales primero, y después la pude conocer en persona cuando fui a una entrevista en Canal 11 para el programa 80 millones, que por favor véanlo, es muy bueno. Y pues hoy tenemos aquí a Gus Guevara. Hola Gus, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Ani, pues muy contento de estar acá contigo. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar por acá en La Coja que Coge. Ya de pronto ahí también, nunca he escuchado el podcast, pero sí me aviento todos los contenidos ahí en redes y los reels y TikTok. Bueno, son TikToks, pero como no consumo TikTok, te veo en Ajá. reel. Pero ahí siempre te veo, ahí siempre te veo. Soy honesto, Te, soy muy tía ya, la verdad el TikTok como que no es para mí. Pero sí, sí, y Facebook e Insta, sí, sobre todo Insta, sí lo consumo bastante. te aseguro que a partir de hoy vas a empezar a escuchar ya todos los episodios del podcast, porque están muy interesantes. Y pues Sí gracias a debería. ti, sí, Perdón, sí. gracias a ti por aceptar la invitación. Creo que este es un tema muy interesante y muy importante que hablemos justo porque estamos entrando a junio, que pues es el mes del orgullo y es el mes donde se realizan la mayoría de las marchas del orgullo a nivel mundial, ¿no? No solo aquí, pues se habla de los derechos de la comunidad LGBT, pero en raras ocasiones vemos a la comunidad LGBT desde la discapacidad. Porque sí, hay personas con discapacidad que son parte de la comunidad LGBT y pues hasta donde sabemos, tú eres de esas personas, una persona con discapacidad que eres parte de la comunidad LGBT. Así que primero, antes de empezar con el tema en sí, me gustaría que nos hablaras un poquito de ti. Claro, pues bueno, tengo 32 años, actualmente me dedico bueno, como ya lo comentaste hace rato, soy uno de los conductores, colaboro en el programa 80 millones, que es un programa de revista con enfoque total y enfocado totalmente y destinado a las poblaciones que vivimos con discapacidad, tanto a nivel como artístico, cultural, educativo, social, formativo, un poquito de todo deportivo incluso, ¿no? Traemos ahí entretenimiento y bueno, eso es como uno de mis actuales labores, todos los domingos de 9:30 a 11, yo aquí el comercial, pero sí salimos ahí por Adelante. Canal 11 y en la app también estamos ahí de 9:30 a 11 para que lo chequen. Eso por un lado, y por el otro, bueno, ya tengo algunos añitos dedicándome a dar conferencias, talleres, capacitaciones, sensibilizaciones en temáticas de discapacidad, poblaciones LGBT y derechos humanos, inclusión o discriminación. Como un poquito en torno a todo esto, ¿no? Eso por otro lado. Y bueno, pues también por ahí tengo pendiente una producción musical, una propuesta de, yo le llamo activismo musical a través de la música, pues seguir hablando de todos estos temas, temáticas que tienen que ver con la sexualidad de quienes vivimos con discapacidad y todas las cuestiones a las que nos enfrentamos, violencias, obstáculos, exclusiones, etcétera, que si todo sale bien, ahora sí por fin, o sea, ya sacamos unos sencillos, ya están en todas las plataformas, pero ahora sí ya por fin vamos a sacar como el EP completo que trae 7 canciones, si mal no recuerdo, son 7
como que en eso estoy ahorita, en esas tres grandes cosas, tema de capacitaciones. Ah, bueno, y no es cierto, y también colaboro con otra agencia de medios que es Pinbox, que tiene a algunos de los medios más grandes en temáticas LGBT del país, como Escándala, como el Closet LGBT, que son como Ujú. dos medios muy grandes, muy importantes, y también con ellos estoy ahorita. Entonces, andamos ahí como en todo tiene que ver con comunicación y con derechos humanos, ¿no? Como que todo se entremezcla un poco. Eso está bien padre porque también es parte del activismo. ¿Tú te consideras activista? Pues sí, o sea, es complicado decirlo y asumirlo, pero sí, hace tiempo alguien, no me acuerdo exactamente quién y cómo, no me acuerdo, no lo tengo tan claro, pero me presentaron así, como que me asumieron así, y me costó un poquito porque es un gran título, es un Sí. gran encargo, y tienes muchas responsabilidades. Y sí, al principio me costó un poco, o sea, creo que hay que abrazarlo también para hacerlo mejor, porque es una constante cuestionarte, pues como evaluarte, ¿no? Hay como un constante Claro, autoevaluación y esta responsabilidad de seguir aprendiendo más allá de tus realidades y de que a través de tu lucha no invalides otras. O sea, creo que es como lo más complicado del activismo, el que tu lucha no invalide sí. otras y no priorice, porque es muy complicado decir cuál lucha es más merecedora que otra. Entonces, pues sí, hace algunos años me dieron ese gran título y lo abracé y intento serlo lo más digno posible. No sé si lo logro, pero lo intento. Te En entiendo perfecto. el intento sí está, sí se hace. Ajá. Exacto, el intento, no diría que es lo que cuenta, porque, porque lo que cuenta yo creo son principalmente las acciones y pues tú las tienes. Entonces te digo, te entiendo perfecto porque creo que a mí, bueno, a mí también me han dado ese título y también lo asumí, lo abracé y me di cuenta de que el activismo no es solo estar en las calles, ¿no? Como la mayoría de las personas piensan, sobre todo ahorita que estamos en la era digital. Creo que es desde el momento en el que uno empieza a informar, empieza a enseñar a la gente, empieza a incluir, pues ya está generando un cierto tipo de activismo, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta mucho, mucho todo lo que haces, todo tu trabajo y este trabajo musical, espero verlo ya muy pronto. Y pues ahora sí vamos a empezar con el tema ya directamente. Vamos a hablar de la comunidad LGBT o de la orientación sexual. Como ya mencionamos, tú eres parte de la comunidad, pero ¿cuál es tu orientación sexual? Bueno, voy a hacer una pequeña observación. No me lo Sí, tomes a mal ni nada, no, solamente. adelante. A mi Gus no me gusta llamar comunidad LGBT porque me parece que desdibuja cada una de las realidades y necesidades. O sea, es como decir la población con discapacidad. Pues sí, o sea, sí hay como una característica que compartimos, que es una discapacidad, pero esas discapacidades tú sabes que son como muchas, ¿no? Y los Sí, espectros y las necesidades y los deseos y las adecuaciones y todo es como muy específico. Y además, también hay que decirlo, no porque tú seas una persona no heterosexual o no cisgénero, haces comunidad con otras. ¿Me explicó? O sí, sea, entonces por eso yo prefiero, y esto te lo comparto desde yo, ¿eh? No no, creas que adelante, adelante. sí, llamarle poblaciones LGBT y cada población tiene necesidades muy particulares, muy específicas, ¿no? Y dentro de las poblaciones existen interseccionalidades, como en este caso, pues el vivir con una discapacidad, por ejemplo. Sí, Entonces, yo en este momento, o sea, se podría decir que yo soy un hombre homosexual, porque pues me siento atraído por otros hombres. sí, Sin embargo, mi atracción ya no se limita, y digo ya no, porque en su momento evolucionó y ha cambiado, ya no se limita a hombres cisgénero, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no solo me atraen los hombres cisgénero, también me sí, atraen los hombres trans, por mencionar. Y yo, de manera muy particular, y creo que es la primera vez que lo digo así como en una entrevista o así, cada vez me asumo, me alejo más del deber ser de un hombre gay. No sé cómo explicártelo. O sea, como que cada vez no me gusta muchas veces, y si esto sí lo digo abiertamente y que ni modo, no me gustan muchas acciones y muchas cuestiones, estereotipos y formas de ejecutar el deber ser de un hombre gay. Porque sí, los hombres gays siguen emitiendo, replicando y ejerciendo muchas violencias,
hacia las otras poblaciones Sí, LGBT más. O sea, entonces por eso como que prefiero presentarme como un hombre queer que se siente atraído por la masculinidad. Es como con lo que ahorita me siento cómodo, ¿no? No te sí, puedo decir si más adelante, como esto fluye y esto evoluciona, es como me siento cómodo ahorita. ¿Y a qué me refiero con queer? Queer es todo lo que se sale de la norma. O sea, yo me sí. salgo de la norma de cómo debería de lucir un hombre en esta sociedad, ¿no? O sea, no traer perfos, no lucir afeminado, no usar prendas femeninas, todo Ujú. esto. Y yo tiene muchos años que, bueno, un par de años que, por ejemplo, ya no me fijo si la ropa es como masculina o femenina, o sea, me gusta una prenda y me queda, pues venga, cheno. Bueno, y tengo para pagarla. También eso es importante. Sí, claro, Claro, pero lo principal. sí, Ya lo sí, sí, saben, me empiecen, alcanza, exacto, me gusta, empiecen me con, alcanza y me queda. empiecen con sus donaciones para que nos podamos comprar ropa de todos los estilos, por favor. Sí, claro. Y así, ¿no? Entonces yo desde ahí pues me asumo como eso, o sea, un hombre queer, cisgénero, sí, porque sí me identifico como un hombre, sin embargo, te digo que me alejo cada vez más, entonces, o sea, y pues me siento atraído por otras masculinidades, ¿no? Todo lo que estás diciendo es bien interesante en replicar todas estas violencias y caer en todos estos estereotipos. Y está bien interesante lo que menciona de decir, bueno, es que a mí no es que me atraigan justo estos estereotipos y todo lo que conlleva, ¿no? Ser hombre, sino me atrae la masculinidad. Entonces, eso está bien padre porque creo que a mí, siendo mujer hetero, me pasa mucho esto, ¿no? Que es como me atrae la masculinidad y sí me atraen los hombres en el sentido fisiológico, se podría decir, Como pero erótico. Ajá. exacto, pero en las conductas que conlleva uno, ser un hombre en esta sociedad es como, ay, no, como que no me gusta tanto. Y creo que sí es muy interesante esto. Y en el sentido también de las poblaciones, también tienes mucha razón. Yo nunca lo había pensado así, pero es real. O sea, hablamos mucho de comunidad, pero no todos hacemos comunidad. O sea, entre las mismas personas con discapacidad, habemos quien nos caemos muy mal y quien, con quien no cuentas. Hay personas muy odiosas, hay personas bien chidas, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. Comunidad, pues es una palabra que nos puede llegar a quedar grande, por así decirlo, No, queda grandísima, o porque sea, no queda hacemos grandísima. comunidad. No, no, Entonces, no, me agrada totalmente de tu acuerdo. idea de llamarles poblaciones. Y bueno, ya nos contaste que tú te consideras o te nombras como un hombre queer, pero ahora vamos del otro lado. ¿Cuál es tu discapacidad para aquellos que no te conocen y para aquellos que no pueden vernos, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto. Bueno, yo nací con una condición genética que se llama osteogénesis imperfecta. Esta traducción o forma mucho más coloquial de llamarla se conoce como huesos de cristal, ¿no? Como esta condición de los huesos de cristal. Ujú. Significa que mis huesos, todos, la totalidad de mis huesos de mi cuerpo, son mucho más frágiles que un hueso promedio, son mucho más porosos y eso le genera que se desarrollaron diferente, tuvo un desarrollo distinto al hueso promedio y una fragilidad mucho más grande. Entonces, desde este entendimiento, pues vivo una discapacidad motriz, porque evidentemente las fracturas que viví de chavito y adolescente y así, pues tuvieron como una especie de secuelas en mi físico, en mi Sí. cuerpo, en mi estructura ósea literal, y hace que me desplace en una silla de ruedas y que pues obviamente tenga que tener bastantes como cuidados y precauciones en el tema de la movilidad, de un empujón, de una Sí. caída, de lugares muy llenos de gente, ¿no? Como conciertos, cosas así, pues sí, sí ando, o el antro, o lo que sea, siempre ando como con cierta precaución, porque pues sí, esta fragilidad sigue ahí, y bueno, pues me desplazo en una silla de ruedas, ¿no? Para los que no lo saben, ahora se los cuento. Perfecto, como les digo, yo ya lo conocí en persona y es un tipazo. Pues sí, ahí andábamos los dos en nuestra silla de ruedas. Deberíamos de grabar un video. Claro, Hay sí, que echar cuando quieras, carreritas cuando o algo quieras. así. Estaría Sí, claro, divertido. claro, con confianza y gracias por los buenos descripciones y adjetivos. Muchas gracias. No. Ahora sí que no estoy diciendo mentiras.
Entonces, aquí se habla con la pura verdad siempre. O al menos lo intentamos, como decíamos hace rato, ¿no? Porque pues hay cosas que no está en nuestras manos o que no sabemos. Muchas veces hablamos sin querer desde la ignorancia. Espero no haber caído en eso. Y bueno, ya Va. sabemos cuál es tu o cómo te identificas tú, lo repetimos, como hombre queer y tu discapacidad, que eres usuario de silla de ruedas. Combinando estas dos cosas y sabiendo que para la mayoría de las personas de la población LGBT es muy complicado salir del closet y para la mayoría yo sé que no, recuerden que cada vivencia es diferente y que siempre vamos a hablar desde nuestra propia perspectiva, pero en este caso para ti, teniendo una discapacidad, ¿cómo fue tu salida del closet? Cada persona tiene su proceso y no hay como ni una edad, ni un momento, ni un contexto ideal para que cada quien decida hablar públicamente sobre su identidad sexual y de género. Eso es como, es personal y ninguna Sí, persona debería de obligársele ni verse obligada a hacerlo. O sea, está mal, es violento obligarle a alguien, ¿no? O hacerlo por ese alguien. O sea, creo que vamos a dejar como ese precepto, porque a sí, veces no lo entendemos, ¿no? O a veces creemos que nos corresponde y nunca le corresponde a nadie más que a cada quien, más que a cada persona, ¿no? exacto. Por más que seas la pareja de años y que no, 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 o sea, que la mamá, que no está chido. Entonces, esto como que sí me gusta siempre hacer el énfasis para Claro, dejarlo claro. y me gustaría agregar aquí que siempre, incluso aunque sean personas o figuras públicas o que se dediquen a redes sociales o lo que sea, siempre, siempre, siempre se tiene que hablar, pedir permiso. Y pongo este ejemplo, ¿no? Yo para hacer este episodio se lo planteé a Gus, le dije, quiero tocar este tema, este tema, este tema, si estás de acuerdo, adelante, si no, ahora sí que no lo tocamos, ¿no? Entonces, siempre, siempre tener el respeto de hasta dónde quiere hablar esa persona, porque aunque a lo mejor él venga y me cuente sus intimidades y yo tenga este podcast y haya aceptado venir a hablar en este programa, no voy a hablar de todo lo que él a lo mejor a mí me pudo haber contado, sino siempre pedir permiso y siempre respetar esos límites, porque muchas veces no los respetamos y lo hemos visto hasta en círculos de amigos, ¿no? En este aspecto de que el mejor amigo sabe y empieza a hacer los chistes y empieza a sacar las cosas. O sea, a lo mejor no lo dice directamente, pero pues ya les da a entender a todos cuál es la orientación sexual de la otra persona y esa persona a lo mejor no quiere que todo el mundo sepa o les quiere decir de otra forma o simplemente no le interesa enterar a toda la gente. Entonces, no, hay que respetar siempre la decisión y los límites que pone la otra persona. Y ya, perdón, me extendí. Adelante, Gus. No, 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 está bien, está bien. Sí, es bien importante y sí, no porque una persona sea figura pública te da el derecho o le quita el derecho al respeto a su privacidad, a su dignidad, a su integridad, a su toma de decisión. Es una decisión personal y seas quien seas, no, y sea quien sea la persona también, nadie tiene derecho a sacarla, ¿no? O del closet, nadie. O a exhibir su vida privada, ¿no? Porque pues nadie tiene por qué. Bueno, y dejando esto de lado, o bueno, ya como pasando a la siguiente. En mi caso, a mí sí muchos años, sí me costó porque yo sí me hacía y sí me planteaba esa como idea o como premisa de, pero es que ya tienes discapacidad. O sea, como que Ujú, yo sin entenderlo, porque pues yo no lo entendía, o sea, obviamente yo no decía, oh, sí, la intersección, o sea, jamás, ¿no? Tenía sí, 13 años y a mí era como de que es que no puedo ser gay, o sea, yo no puedo ser gay, no pueden gustarme los hombres porque yo ya tengo discapacidad. O sea, yo así lo entendía en su momento, estoy hablando de unos tú 13 años. solito, claro. Sí, pero es que es porque, y no quiero llamar ser tonto, pero es que era obvio, era evidente, porque era evidente que yo vivía como un niño y un pubertín en ese Sí, entonces con discapacidad, lo viví, lo experimenté, supe de qué se trataba vivirse así y yo sabía, o sea, el entorno me decía que alguien que era gay, pues era alguien agredido, era alguien rechazado, era alguien violentado, y yo ya había vivido esas situaciones por mi condición de discapacidad, sí, entonces a mí me daba mucho miedo, o sea, yo decía, es que no puede ser, o sea, yo hasta decía, esto es una mala broma de la vida, del destino, o sea, esto no puede ser, porque sí. era muy complicado, ¿no? Sin embargo, la verdad es que ni sé ni cómo le hice. Yo creo que
pues yo sabía que solo tengo esta vida y que no podía no disfrutarla. O Sí, sea, como que yo decía, no puedo no disfrutar mi vida y pues así vengo, ¿no? O sea, ahí venía el paquete, ese es el kit completo. Entonces, tenía que disfrutarla y la verdad es que fue muy orgánico, o sea, ni siquiera te puedo decir que tenía la información, porque la verdad es que no, yo me empecé a informar mucho más grande, o sea, no dije, ay, me gustan los hombres, voy a leer sobre esto. No, solo decía, pues me gustan, pues chido. O sea, como que lo fui asimilando y ya una vez que abracé, fíjate, yo decía, hasta que, o sea, porque no te digo, no entendía los conceptos, ahorita ya lo entiendo, sí, pero en su momento yo decía, hasta que no me enamore de un vato, no soy gay, ¿sabes? sí. O sea, Sí, entonces mientras yo juntando no lo me enamore de un romántico, ¿no? vato, ajá, si mientras no haya un afecto o justo una atracción romántica hacia un vato, yo no soy gay. Y como no soy gay, pues no se lo tengo por qué contar a nadie. O sea, pues no le Ajá. tengo por qué contar a nadie que yo tengo atracción sexual por los vatos, porque no estoy enamorado de ningún vato. Fue como una autoconfirmación o como una especie no sé cómo decirlo, Como como aceptarte, una condición, como no, como una aceptarlo. condición Ah, que yo ok, me ok, puse a mí ajá. mismo. O sea, yo me dije, el día que te enamores de un vato, eres gay. Y el día que te asumas, o sea, que ya estás enamorado y ya te asumes como un vato gay, pues ya lo platicas. Ujú. Y así fue. O sea, así fue. A los 17 me enamoré de un vato, pero, o sea, enculadísimo, nivel Dios. Y pues ya, o sea, tocó soportar y tocó aceptar y abrazar y lo empecé a comunicar con mis amigas, sobre todo. Tenía como más amigas, mujeres, Ujú. sí, en ese entonces. Y ya eventualmente me puse otra condición. Dije, cuando un vato sea mi novio, o sea, porque una cosa es que yo estaba ahí enculado y otra cosa Ajá, es ya cuando tenga un novio bien así, ahora sí que como Dios manda, pues formal, ¿no? ya Ujú. le contaré a mis papás. Sí, formal. Sí, porque ni soy creyente, nada más por ridículo yo también. Sí, Sí, sí. sí. Cuando tenga un novio formal, una relación formal con un vato, pues ya le contaré a mis papás. Y sí pasó, o sea, eso, a los 17 fue cuando lo abracé para conmigo y lo empecé a compartir con amigas, amigos. Empecé a descubrir que varios amigos también eran gays, ¿te das cuenta? Estuvo Ujú. bien loco. O sea, del grupito, el grupito de amigos de la secundaria éramos gays y morras, pero empezamos como, pum, pum, como a florecer, ¿no? Y entonces pues seguíamos manteniendo y te va relacionando como con otros grupos sociales, ¿no? Y ya obviamente me sentía mucho más, pues mucho más identificado, ya en la uni ya tenía como grupito LGBT, o sea, éramos puros LGBTeros los que nos Ujú. juntábamos y así, porque pues ya te sientes más como identificado y más acuerpado. Y ya a los 19 ya fue cuando le conté a mis papás, así de que ya les presenté a mi noviecillo y tal, pues. Y en este aspecto, justo teniendo una discapacidad, ¿crees que haya sido diferente tu salida del closet ante a lo mejor tu familia, tus amigos, tus círculos, diferente a una persona sin discapacidad? En este aspecto, como lo decías hace rato, ¿no? De decir, es que tú no puedes porque ya tienes discapacidad, o sea, relacionando esta dificultad de salir del closet a nivel social con tu discapacidad o no crees que haya habido diferencia. Yo creo que sí, fíjate, ahorita que lo preguntaste me estaba así como ¡pum! Haciendo memoria. Con mis amigos no creo que tanto, pero te voy a decir por qué. Nos conocimos, o sea, muchas amistades de ese entonces. Yo soy de amistades muy duraderas. O sea, yo tengo Ujú, ahorita todavía amistades que conozco así de que, bueno, tengo uno que del jardín de niños, tengo uno que de algunos de la primaria, otros de la secundaria, o sea, tengo amistades muy así todavía y muy cercanas, o sea, chido, ¿no? Y creo que eso influyó con mis amigos, sobre todo en el círculo o sea, que tenía en ese tiempo cuando salí del closet, era gente con la que yo ya había crecido, que habíamos estado que la primaria, que la ujú, secundaria juntos, o sea, entonces, evidentemente ya la discapacidad para ellos se había desdibujado, o sea, ya no era un tema y ya no había tanto prejuicio en todo otro sentido, o sea, en el hecho de que yo tuviera pareja o así, o ujú. sea, ellos ya me sabían como un ser sexual y ya me consideraban dentro de, pues esto, como una persona con necesidades sexuales y afectivas, románticas y todo. Yo siento que con los amigos no fue un tema.
O sea, solo fue como, por cierto, me gusta este vato. Como que Muy común. fluyó muy natural, sí, Ujú. sí. Y con mi familia, estuvo curioso. A mi familia yo solo le conté a mi mamá y ya mi mamá pasó el chisme, haz de cuenta. O sea, sí, como que ya ella se encargó de pasar ahí el memorándum. Ajá. Sí, o sea, yo le conté, pero obviamente con el visto bueno para que ella lo replicara. O sea, como Ujú. que yo ya no quería volver a hablar de ese tema en la inmediatez, y ella tampoco hizo así como que una junta de, a ver, venga toda la familia, porque, o sea, no. Sí, no, más bien como, bueno, ahora que pregunten, tú explicas, ¿no? Yo me voy. Ajá, fue un acuerdo, no, Ajá. exacto, fue como un acuerdo, no, ni siquiera lo planteamos, solo lo sabíamos, ¿no? O Ujú. sea, me acuerdo que fue un día que ya yo estaba platicando con ella. Ay, es que esta es una historia muy curiosa. Resumen, nos detuvo la poli, a mi vato y a mí, de aquel entonces, por un tema de homofobia, o sea, literal, porque nos estábamos besando y estaban como queriéndonos extorsionar y sacar lana y así, porque literal estábamos besando, o sea, ni siquiera había ahí algo de por medio, Ujú. y nos detiene. Y entonces la verdad es que nos entretiene bastante porque, pues sí, o sea, estábamos ahí discutiendo, este batillo estaba muy asustado, yo era bien broncoso desde chavito, o sea, yo tenía 19 años, y yo ahí me estaba peleando con los de los policías, ay, no, un relajo. El punto es que estábamos ahí entre los dimes y diretes, pues llegué mucho más tarde de lo que tenía que llegar a casa. Entonces ya estaba súper enojada, así de que este canijo, ¿dónde anda? Y así, ya sabes, ¿no? Ya Sí, enojadísima. Me acuerdo de que estaba en su cuarto, pero ya sabes, ¿no? De que abres la puerta y te grita así de que acá te espero, o sea, así ya de que instaladísima para regañarme, ¿no? O sea, así como, a sí, ver, que me va a inventar, ya enojada. Porque era un día entre semana y era, no sé, no era tan tarde, a lo mejor eran como 11:30 de la noche, pero pues ya era tarde, o sea, sí. pues, para ese entonces. Pues ya llego y resultó, pues ya que le empiezo a contar, y se sacó de onda, se quedó como callada un momento y luego me dijo, como que yo estaba tan enfocada, me dijo, yo estaba tan enfocada en tu sexualidad, perdón, en tu discapacidad, y como tan enfocada en que fueras independiente, en que estuvieras bien de salud, o sea, como que ella estaba muy en ese viaje, en esa onda, en esa sintonía. Me dijo que simplemente inhibí tu sexualidad, o sea, Ujú. como que lo dejé de lado. Dije, eso no es lo importante en este momento, lo importante es que él pues no se rompa, viva bien, sea independiente, sea fuerte, esté pleno, ¿no? O sea, como que ella veía ese lado. Y ahí me cayó un 20 de cómo incluso mi propia madre invisibilizaba mi sexualidad. Sí. Eso estuvo muy cañón. Ya después se lo dije y se enojó. Que le dije, como que fíjate que estuvo muy rudo, ¿no? O sea, como incluso mi mamá, pues invisibilizaba como esa parte de mí, pero también, insisto, no es un juicio, al contrario, es algo, una realidad muy dura, o sea, que tú dices, wow. Y la verdad es que a ver, a estas alturas, pues también me hizo entender como de, pues si tu propia madre invisibiliza que tienes esta situación. Ojo, sí quiero aclarar, nunca me negó nada, nunca me regañó, o sea, nunca me fue agresiva, violenta, no, al Ujú. contrario. Desde el día uno fue, ok, aunque ya lo conocía como mi amigo, ya sabes, me dijo, mañana que venga, me lo tienes que presentar como oficialmente, quiero hablar Ujú. con él. Y yo, ok, entonces sí fue así como de, hola. Sí me acuerdo. La mayoría de los papás que sí están presentes y se hacen cargo de niños, niñas, Sí, niñas con discapacidad, muchas veces es como la discapacidad y entonces es meterlos, insisto, sin querer como en una burbuja y decir, sin hacerlo consciente, es como claro, decir, tú no puedes tener sexualidad, tú no te puedes divertir, tú no puedes ir a antros, tú no puedes hacer estas cosas, tú nunca vas a abortar o no vas a necesitar abortar, o sea, ese tipo de cosas que muchas veces no nos damos cuenta que hacemos más daño de lo que ayudamos. Y muchas veces viene desafortunadamente, sí, desde el amor y el cuidado de los padres, pero pues viene del capacitismo que vivimos todos los días, donde es esa creencia de a las personas con discapacidad las tenemos que cuidar y son angelitos y los tenemos que meter en una bolsa aparte y no es así. yo creo que sí viene desde esta paradigma como médico rehabilitador. O sea, viene desde esta idea de, pues a mi hijo, hija, hija, le tengo que rehabilitar, le tengo que mejorar sus condiciones y calidad de vida, y se enfocan como en eso, que muchas veces sí, pues sí, implica muchos esfuerzos, muchos tiempos, y sabemos que también puede llegar a ser agotador. Entonces, a veces, pues no, no, no.
pues no alcanzan a percibir otras ideas, otros aspectos del ser humano. Y obviamente es ir aprendiendo, o sea, y ahí fue cuando ya sí dije, ok, tengo que informarme, o sea, no puedo andar por la vida así, porque sí tengo que saber qué onda. Y poco a poco, ¿no? Me fui metiendo, leyendo libros, viendo películas, involucrándome también, o sea, como que empecé a tener mis primeros acercamientos con personas trans, ¿no? Y empecé a tener tratos dignos, porque también hay que decirlo, o sea, cuando creces en estos sistemas lejos de todas las visiones dignas, ¿no? Y no discriminatorias, pues también replicas, ¿no? O sea, Sí. antes de replicas muchas violencias, porque yo sí decía, pues, o sea, ahora sí que yo teniendo el respaldo de mi mamá y mi papá, ya lo demás me importaba poco, o sea, que el mundo gire, ¿no? Porque también, no creas, de pronto sí decían, ay, ¿ahora qué vas a hacer, Gus? O sea, ya cuando les dije, ok, agárrense porque ahora viene la parte mediática, ¿no? O Ujú. sea, porque una cosa es como existirte en libertad y otra cosa es existirte y hacer que el mundo sepa que existes. Ajá. Está más cañón. A mi mamá me dijo, haz lo que te dé tu gana, y mi papá ni le valió totalmente, entonces a la fecha es eso. O sea, pero no, ni siquiera viene como desde una forma negativa, solo como, pues vas, o sea, haz lo que creas que tengas que hacer y vívelo como lo tengas que vivir y vas, ¿no? O sea, solo pues no le hagas daño a nadie. Creo que es como siempre el único precepto que mis papás, mi mamá y mi papá me han establecido, ¿no? No hagas daño a nadie, sea responsable, pues, asume tus actos, las consecuencias de tus actos, todo esto, ¿no? Mis papás siempre igual me han apoyado y me han dado como mucha libertad y lo mismo, ¿no? Siempre entiendes desde dónde vienen muchas veces sus violencias y voy a poner violencias entre comillas, porque no es que te quieran hacer daño, es que están replicando lo que nos ha enseñado siempre la sociedad, ¿no? Y en este aspecto, como lo decías, ¿no? Nos ven como que nos tienen que rehabilitar y eso es algo, les invito a que vayan a mi Instagram. Tengo un post muy interesante que habla sobre el capitalismo y el hecho de cómo el capitalismo, como no nos puede explotar a las personas con discapacidad, entonces explota varias ideas y entre esas ideas, una de las que más explota es la idea de que la discapacidad se cura o se quita. Y entonces es estar vendiendo terapias, es estar vendiendo aparatos, es estar vendiendo remedios, o sea, todo este tipo de cosas que entran en el capitalismo y muchas veces asumimos eso porque le tenemos mucho miedo a la discapacidad e incluso a la palabra discapacidad le tenemos mucho miedo y buscamos por todos los medios no tenerla o quitárnosla, que si a mí me preguntan si pudiera vivir sin discapacidad, preferiría vivir sin discapacidad, pero es algo que no se cura, que no se quita y que no hay remedio para ello. Nos pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida, ciertas cosas, sí, pero la discapacidad va a seguir ahí. Y los padres siempre por vernos bien van a intentar todo para evitarnos esa parte, ¿no? Para evitarnos en este caso la discapacidad y es donde muchas veces sin querer y desde el amor caen en este tipo de, de violencias y de discriminaciones. También ya nos contaste un poquito de que has sido víctima de homofobia. Ahorita nos contabas sobre los policías. ¿Has sido víctima también de capacitismo directo? Creo que he sido mucho más víctima de capacitismo que de homofobia. Yo lo he sentido mucho más así. Sí me atraviesa el privilegio de ser hombre, o sea, sí me atraviesa muy cañón. Y sí se siente, o sea, de verdad yo lo reconozco y no, porque hay cosas que yo sé que no pasarían así si no fuera un vato, ¿sabes? O sea, eso Ujú. es por un lado. Por otro lado, o sea, por ejemplo, yo conozco muchos amigos gays que casi todos eran como violentados desde bien chiquititos en los salones de clase, por ejemplo. O sea, burlas, risas, agresiones, apodos. Y en mi caso nunca pasó eso. Pero insisto, creo que tiene que ver con que no solo en mi familia, sino como que el entorno por sí solo invalidó o quiso como, o sea, desaparecer mi sexualidad, ¿no? Y es que Sí, hay que recordar que la sexualidad no solo es tu atracción, tiene que ver con tu expresión, tiene que ver con tus vínculos, tiene que ver con el erotismo, el placer, o sea, tienen muchos otros aspectos de la sexualidad los que la construyen. Entonces, como que el entorno en sí invalidó completamente por mi tipo de discapacidad, que era como esta fragilidad ósea. Entonces, ujú. imagínate cómo alguien tan frágil va a poder siquiera tener una interacción con otra persona.
¿no? Sí. Y como alguien que desde su fragilidad es alguien con un cuerpo muy diverso. Entonces, como alguien con frágil y con ese cuerpo tan diverso, va a resultar atractivo para otra persona. Va a resultar sujeto de deseo, va a resultar sujeto de placer, etcétera, etcétera. Entonces, creo que desde ahí se invalidó muchísimo y creo que eso me ayudó a no ser, me parece que ese ha sido como la más grande expresión de homofobia que me ha tocado, Ujú. eh, afortunadamente, pero no significa que no exista o que allá afuera no esté lleno de, o sea, eso quiero dejarlo muy claro. Y capacitismo, sí, mucho más. De hecho, he sido víctima del capacitismo dentro de las poblaciones LGBT. Muy cabrón. O sea, mucho, por muchos hombres gays. Ajá. Muchos hombres gays son ultra capacitistas y siguen replicando muchas violencias y hay que decírselos y hay que hacérselos saber. Por ejemplo, Totalmente. en ese aspecto que nos cuentas de ser víctima de capacitismo dentro de la población LGBT, ¿qué tipo de capacitismo has sufrido? ¿O cómo tú le podrías decir a esos hombres gay, güey, esto no, porque esto es capacitismo? Me ha tocado como escuchar comentarios en un antro LGBT de, ay, este güey, ¿qué hace aquí? Nada más estorba. ¿No? O Ujú. sea, y vienen de vatos, morras, de todo, no binarios, Ay, sí, así. qué coraje. Ajá, o sea, población queer, pues, población LGBT. Entonces, viene desde ahí, ¿no? Ese es como uno así como, digamos, lo chiquito, si le pudiéramos llamar así, ¿no? Ujú. Viene este capacitismo infantilizador, muy cabrón, como de igual, ¿no? En espacios, ay, qué bonito que vengas con tu amigo, eres el mejor amigo o la mejor amiga del mundo, como que solo por estar ahí existiendo y tener una relación de amistad, ya es como ya sabes, este gran favor, ¿no? Ujú. Wow, qué bueno que te atrevas a estar aquí, ¿no? Y abrazos y besos. Este capacitismo infantilizador también muy seguido. Y otro ya un poquito a lo mejor más así como más personal y más dentro de, yo he tenido como intentos de relaciones sexoafectivas con varias personas y es así como de que lo hemos dicho de muy rico y todo, pero tienes discapacidad, ¿no? O sea, todo Ujú. está bien, me caes bien, me gusta interactuar contigo afectivamente, sexualmente, bla, 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 pero es que tu discapacidad, o sea, y así Ujú. me la ha encantado, o sea, directo y sin escalas. Y pues eso es un capacitismo descarado, o Claro, sea, ¿no? O sea, porque el tema no es tu persona, no es lo sexual, no es lo afectivo, no es otra cosa, tu personalidad, tu carácter, es tu discapacidad. Nada más que a veces no somos tan conscientes, pero muchas veces en la vida diaria, en el día a día, sí somos víctimas, ¿no? De cuestiones capacitivas. Muchas veces me han cuestionado, ¿tú qué haces solo ujú. en la calle? Los de estas plataformas de transporte, ¿y por qué sales solo, joven? Como invalidar tu, siempre he dicho, este capacitismo. Antes le llamaba microcapacitismos, pero ahora ya no, porque creo que no son micros, solo son Sí, cotidianos, cotidianos y poco perceptibles. Que digo, no es lo mismo que una agresión, ¿verdad? O sea, sí, también hay que claro. decir, sí, 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 pero sí son ahí situacioncitas que sí debemos de no minimizar. Incluso me quisieron dar dinero muchas veces en las calles. O sea, yo estaba así de que esperándole el transporte o alguna amiga o lo que sea, así me querían dar dinero. Pero así de la nada, Así de que pasan y te dicen, ¿y tu vasito? casi, ¿No? sí, Para pues echarte la no, moneda. y se Sí, porque me ha enojaban, ¿eh? pasado, Fíjate. ¿eh? No, pero ¿no te ha pasado que se enoja? O sea, porque yo les he Sí. dicho así de que no, gracias, no estoy pidiendo. Uy, pues tendrás mucho. Una vez un señor hasta me aventó la moneda así al piso, bien feo. Y yo, señor, ¿qué está pasando? Y bueno, ya nos contaste que has sido víctima de homofobia, que has sido víctima de capacitismo, pero ¿alguna vez te ha pasado? Y si no te ha pasado, ¿tú qué crees que suceda cuando el capacitismo y la homofobia se juntan? Creo que sí me ha pasado. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, dirán por ahí. Creo que ha habido como ciertas situaciones donde me he visto involucrado mediáticamente. No voy a ahondar porque no va por ahí, Ujú. pero donde creo que la respuesta la determinó en esos dos factores, mi discapacidad y mi orientación sexual. Si yo no fuera este combo, hace cuenta, este combo, Ujú. la respuesta hubiera sido otra. Creo que sí me ha pasado. No sé cómo profundizarlo, no quiero tampoco ahondar tanto porque no está tan chido, o sea, no me genera buenas cosas, pero sí, o sea, sí creo que hay muchas acciones, muchos factores,
sociales, mediáticos, que hubieran sido percibidos distintos si yo no viviera con discapacidad o no fuera un hombre queer. Hace tiempo yo conté en mi Twitter que una vez, cuando yo estaba en sexto de primaria, no me quisieron dejar participar en la escolta y Ujú, que las autoridades de la institución fueron tan cobardes que en lugar de decirme ellos directamente su acto discriminatorio, mandaron a mis amiguitos, amenazaron a mis amiguitos, amiguitas, a que me ujú. tenían que sacar de la escolta, que no podía yo participar con ellos. Yo lo conté en Twitter, o sea, como, porque yo tampoco, te digo, hay veces en que uno no, pues no entiende las cosas en su momento. Lo cuento y esta anécdota la replican en un sitio de donde ahorita ya colaboro, pero la replica un sitio LGBT. Y bueno, no tienes idea de la cantidad de violencias, o sea, desde pinche joto, cómo querías, no sé qué, o sea, así, una de violencias horrendas, que es cuando te digo que justo muchas poblaciones LGBT son muy capacitistas, o sea, Ujú. porque ahí tiene un público LGBT y ahí me llovió de todo, o sea, me llovió de todo, así como, algo que me dicen mucho cada que hablo de eso es doble castigo divino, ¿no? Dios y Ah, castiga dos veces, ajá. así lo dice, Dios y castiga dos veces, y yo, ¿qué? Es algo que falta, que puede pasar mucho, y creo que así, o sea, a eso me refiero, te digo, cuando mediáticamente se conjuntan estas dos realidades, es cuando se ve mucho, ¿no? Ujú. Esta violencia tan específica, o sea, estas violencias tan particulares, ¿no? Y así, ¿no? El último que me pusieron, que estaba muy, me acuerdo porque me lo envió una amiga y estaba súper enojadísima, fue algo así de que es que las personas con discapacidad solo son como para satisfacer tu morbo del momento, tener sexo con ellas y ya, no sirven para nada más. Ajá. Así, y yo, ¿qué? Bienvenidos a la realidad en la que vivimos, o sea, porque ese pensamiento es una realidad muy promedio de mucha gente muy Claro. idiota. Pero es algo que nos pasa en general a todas las personas con discapacidad, nos instrumentalizan para su beneficio. Y bueno, ya nos contaste que en lugares como antros, que son para las poblaciones LGBT, te han discriminado o has tenido como ciertas experiencias, pero ¿alguna vez has sido discriminado en algún otro espacio LGBT? Podría decirlo entre comillas como un espacio importante en el sentido, por ejemplo, de las marchas, ¿no? Que es una búsqueda de los derechos, en Pues con alguna sí, organización, en alguna conferencia, también. algo que sea así, que realmente esté representando algo o estés luchando por algo y que te echen para atrás, que te digan así como de, no, a ver, aquí va a hablar fulano que es el, el estereotipo de hombre gay para hablar por nuestros derechos y tú te vas para atrás. Sí, sí, a ver, nos pasó, y lo digo así en plural porque nos pasó el año pasado como movimiento, hicimos este contingente de personas con discapacidad LGBT que intentamos participar en la marcha. Yo llegué porque estaba trabajando, llegué un poco a destiempo, pero o sea, literal les empujaron a tal grado que tuvieron que salirse porque pues literal sus integridades físicas y sus vidas se vieron muy comprometidas y les empezaban a gritar que se salieran, que las sillas ahí no iban, que se salieran. O sea, Ujú, hubo violencias verbales de parte del entorno LGBT. O sea, imagínate, insisto, ese es el reflejo de la realidad en la que vivimos. O sea, a mí no me van a venir a contar este tema de que ya todos somos amigues incluyentes, claro que no. Ese es el reflejo de la realidad en la que vivimos. O sea, y en un espacio de lucha, un espacio de conciencia, un espacio de, bueno, en teoría, porque tampoco lo es, porque no todas las personas saben a lo que están y a lo que van. ujú. Entonces, ese es el gran tema, ¿no? Y pasó, eso es por un lado. Y por otro, una vez también me pasó, fíjate, como un tema ahí de entre como clasismo, academismo, no sé cómo explicarlo, Ujú. pero me Bueno, un tipo pasó de que discriminación. sí, 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 no sé qué Ujú. tipo de discriminación. Todavía no le encuentro el meollo, pero fue una organización enfocada en mi condición genética. No voy a decir nombres, pero no hay muchas, así que ni modo. Eh, de aquí de la Ciudad de México, y esta organización tenía un congreso especializado en
osteogénesis imperfecta. Era creo que el segundo Congreso Internacional de Osteogénesis Imperfecta que se hacía así como en el país. Y era sorprendente porque de todos los 2 días de ponencias, o 3, ni me acuerdo cuántos eran, no había una sola persona con osteogénesis imperfecta exponiendo. Sí, te entiendo. Súper, ya sabes, ¿no? Otra vez asistencialista completamente. Entonces yo les busqué, yo me enteré muy a destiempo, pero les busqué y les dije, oigan, pues fíjense que no tiene nadie con osteogénesis, pues estaría chido. Me dijeron, pues es que ya no tenemos ni pal viático, pero si te vienes, pero tú cáile y pues aquí te damos un espacio. Órale, va. Yo solo quería el espacio, o sea, porque yo dije, pues es que no hay nadie, ¿no? No hay nadie con osteogénesis hablando en un congreso internacional de osteogénesis y horrible. Entonces, ya en su momento, la persona que cerraba el evento era un chico que adquirió una discapacidad, pero que no tenía experiencia imperfecta Ujú. y que era sobrino de una artista, de una mujer famosa. O sea, yo hice muchos esfuerzos, me acuerdo que traía la pierna lesionada, vine desde San Luis, conseguimos ahí como patrocinio de un poquito del gobierno y de la empresa de autobuses y no me dejaban exponer. O sea, al final, así, no, yo les dije que me dieran 10 minutos, o sea, ni siquiera les pedía tanto, hice mi presentación súper breve, así de que 15 Ujú. minutos, y yo solo quería hablar, o sea, yo quería hablarles a los padres y las madres de chavitos con OI, chavitas, y a la gente con OI que estaba ahí presente, ¿no? O sea, yo quería decirles como, pues, a ciertas ideas, compartirles así como bullets, como ideas muy precisas para la reflexión, y ya, ¿no? Era como todo lo que quería y para despertar la conversación, ¿no? O sea, y ni siquiera durante la de esta, sino en los breaks y en los espacios que se daban como para la convivencia. Y no, no se pudo. Entonces ahí sí fue como una violencia bien, bien dura, bien dura, Que porque déjame decirte que yo sí lo tomaría como capacitismo, porque también es de lo que he hablado, de cómo nos utilizan como método de estudio, como sujeto de estudio y no como sujetos de derecho. Y regularmente en todas este tipo de convenciones, pláticas, lo que sea, siempre se habla desde la medicina, pero nunca desde las vivencias de las personas. Y eso también es pues de cierta forma es un capacitismo muy grande porque no se nos visibiliza como un individuo, se nos visibiliza como un caso y eso es excesivamente deshumanizante. fue horrible porque además yo pertenecía a esta organización y era ahí como parte de sus beneficiarios y no sé qué tanto. Y no, fue muy triste, fue muy triste. Entonces sí, ahí, bueno, esa es otra que me acuerdo mucho, que tiene que ver. Pero Y mira, ya, como a los 2 años me buscaron y yo, pero por supuesto que en mi vida van a tener algo de mí, tener algo de mí, claro, jamás van a tener, y ya, y hasta me siguen en Instagram y no sé qué tanto, y pues mira que les aproveche, o sea, cero rencor, pero no tampoco, o sea, pero sí mucha dignidad. y en este caso de la población LGBT o de las poblaciones LGBT, ¿tú crees que, bueno, con todo lo que ya nos has contado, que tienen que poner más atención a toda la diversidad que existe dentro de su propia diversidad? Definitivamente hay como insisto, por eso digo que es bien importante sí diferenciar entre comunidad y poblaciones. O sea, definitivamente dentro de todo este acróstico LGBT más, hay poblaciones mucho más violentadas, mucho más vulneradas y mucho más invisibilizadas. O sea, de hecho, a la fecha todavía mucha gente sigue diciendo la población gay, Ujú. ¿no? La comunidad gay. Y luego algunos dijeron lésbico gay. O sea, como que es lo que se escucha mucho, ¿no? Pero igual, o fui a un bar gay y ya en un Ujú. bar gay se entiende que es un lugar LGBT, ¿no? Pero también sigue predominando mucho el gay. O sea, la G, siempre decimos, basta con la G, cállense la G, o sea, ya nos tienen artes a todos. Entonces, es como justo esto de sí tenemos que empezar y se está empezando a entender que hay que darle cabida como a otras poblaciones mucho menos visibles. O sea, los hombres gays llevan décadas siendo muy visibles, ¿no? Muy visibles. No significa que ya dejó de haber violencias contra los hombres, no, pero sí definitivamente ya llevan mucho más camino conquistado. ¿Me Claro. explicó? Entonces, desde ahí, pues es bien importante como reconocer y justo creo que poco a poco, sobre todo, por ejemplo, este año sí decidí como involucrarme en uno de los contingentes, el que a mí me parece como
el más consciente o el que tiene haciendo hace un par de años más esfuerzos por justo darle más visibilidad a otras poblaciones no tan visibles, como las personas no binarias, como las personas trans, como las personas con discapacidad, como las personas de grupos originarios, o sea, que históricamente han sido pues, más invisibilizadas, ¿no? Que un hombre gay hegemónico. Desde este entendimiento y esta idea, lo puedes ver incluso hasta en los artes, ¿no? O sea, me acuerdo, creo que hace 2 años fue la primera vez, hace 2 o 3, no recuerdo, que se incluyó a una persona con discapacidad en un cartel de una marcha LGBT de la Ciudad Ujú. de México. O sea, yo cuando la vi dije, wow, Guille, ¿cuánto tiempo nos faltaba para esto? O sea, hicieron falta casi 42, 43 años para que eso pasara, imagínate. Pero me parece que este año sí está habiendo más esfuerzos y más conciencia, y me parece que ya muchos hombres gays sí están o estamos dando como 2 o 3 pasos atrás y diciendo, va, pase. Pero eso nos ha costado. Incluso hay una anécdota, no te quiero ahí como echar mentiras, pero hay una anécdota donde antes se decía GL, y entonces las mujeres lesbianas dijeron, güey, estamos hartas de esto y vamos primero. Entonces por eso la L va primero. Ya, yo he platicado y digo, güey, hay que mandarlo hacia hasta el último. O sea, de que, Sí, que ya va sí. por lo mismo, ¿no? Por lo mismo, pero bueno, perdón, quería platicar. No, está bien. Y sí, de hecho hemos escuchado mucho esa historia de que la L va primero por la visibilización de las mujeres y de las mujeres lesbianas y que han sido luchas muy importantes porque también la lucha por las mujeres viene mucho de la lucha de las mujeres lesbianas. Entonces, realmente quienes han llevado las luchas más fuertes son las mujeres lesbianas y las personas trans, pero a las personas trans todavía no se les da ese espacio que se les debería de dar o esa importancia o ese agradecimiento que se les debería de dar por las luchas que Totalmente. todavía siguen hoy en día, ¿no? Y justo por eso es que te digo que es bien complicado decir que hay una comunidad, ¿no? O Sí. sea, es bien complicado, porque justo la lucha de una mujer lesbiana, de una mujer bisexual, de una mujer trans, son muy distintas entre sí y son súper distintas a las de un hombre gay, un hombre bisexual, o una persona queer, o una persona no binaria, o intersexual, o drag, o Ujú. sea, son como, cada cosa es como bien distinta, pero creo que sí, sí está chido tener no sé ni cómo llamarla, ¿no? Pero como esta queeridad, o sea, como ser Ujú. empáticos a través de estas identidades queer, ¿no? Y darle lugar ok, hay otra persona queer con diferentes realidades a las tuyas que no ha tenido la oportunidad de que pasar, pues que pase, o sea, dale chance de Claro. pasar. Creo que, insisto, tiene mucho sentido, pero con todo esto, justo con todo lo que me estás hablando, con todas estas vivencias y con todo esto que acabamos de decir, ¿tú crees o tú podrías decir que las poblaciones y los espacios LGBT son inclusivos? No, 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 no podremos asegurar eso. O sea, creo que, y esto va en general, o sea, la sociedad en general todavía emana un capacitismo imperceptible, e increíble y de terror. O sea, el capacitismo sigue súper normalizado, sigue incuestionable, sigue imperceptible, sigue ahí como intacto. O sea, creo que nos hace falta todavía mucho y se puede aprender de otras luchas. Y hay luchas bien bonitas y bien válidas, como justo la lucha feminista que o sea, es algo increíble y me parece que hay mucho que aprender y replicar, ¿no? O sea, me parece que como personas con disca todavía tenemos que poner mucho en la mesa este tema del capacitismo, pero además de ponerlo, entenderlo, porque yo lo he dicho y lo he dicho en otros espacios, así como el tuyo. El tema es que muchas personas con disca son capacitistas porque nunca les enseñaron que podían ser más allá de eso. Ujú. Y entonces cuando una persona con disca valida el capacitismo y lo reafirma, le da como su validación, le da armas a los capacitistas a seguir Claro, siéndolo, ¿no? O sea, es como, es que tú eres tan loco, tú eres un exagerado, aquí hay alguien con disca. Mi hermano no dice eso, mi mamá no piensa así, ¿no? O sea, y como que bajo estas reafirmaciones, pero insisto, ni siquiera es culpa de esas personas, porque esas personas paradójicamente están siendo víctimas de un entorno capacitista que les ha hecho interiorizar su capacitismo.
Y desde esta Exacto. interiorización, pues lo siguen replicando y lo siguen validando, porque así es. Y es que es bien complicado, porque darle las herramientas psicosociales a una persona con discapacidad para que entienda, salga de arriba y cuestione eso, no es nada sencillo, ¿no? Y no vamos a revictimizarlas, o sea, vamos a hacerles Claro. entender y a sumarlas de este lado del barco, ¿no? Y que el Ujú. hecho Sí, de sí, que sí. algún tipo de capacitismo no te atraviese, no quiere decir que no te atraviese ningún otro, ¿no? Porque siempre es que a mí eso no me pasa, yo también tengo discapacidad, pero a mí eso no me pasa. Pues sí, pero tú a lo mejor tienes otro tipo de discapacidad o te desarrollas en otro entorno, o tienes el poder adquisitivo, porque también viene mucho de lucha de clases, o eres una persona blanca privilegiada, ¿no? Con discapacidad. Entonces el hecho de que a ti no te pasen ciertas situaciones no quiere decir que no pase. Y no quiere decir que porque a ti te dé risa, por ejemplo, que se burlen de la discapacidad ajena, todo el mundo se puede burlar de la discapacidad ajena y si las personas con discapacidad nos quejamos, entonces somos exagerados, ¿no? Porque justo yo he criticado mucho al programa y de hecho en la presentación de este post, de este podcast siempre lo digo, que este lugar no es para fans de la cotorriza, porque ese programa es excesivamente capacitista y su recurso de humor es burlarse de principalmente las personas con síndrome de Down. Y la mayoría de la gente viene con lo que tú dices, ¿no? Con ese capacitismo de decir, ay, pero es que mi primo con síndrome de Down se ríe y le gusta. Pues eso no quita el capacitismo, ¿no? O llegan y me dicen, pero ellos han hecho muchísimo más por las personas con discapacidad que otros. Pues sí, güey, pero no es pago por evento, no es como que pagan o ayudan o aportan o donan y dicen, ahora sí ya podemos hacer lo que se nos dé la gana y hablar de las personas con discapacidad con libertad porque así no es, o sea, eso no quita el capacitismo que se está viviendo, ¿no? Pero ya me Tengo, desvié no, no, totalmente no. del tema. Tengo la gran fortuna de nunca haber escuchado a este programa y espero No lo nunca hacerlo. hagas. Sí, La no, verdad, nunca lo no, hagas. sí, hay cosas, es lo que te digo, está como súper normalizado, súper entendido, súper ahí, o sea, como tú dices, instrumentalizado pero está bien padre, o sea, que hay espacios como el tuyo. La semana pasada también estuve con otro chico que está empezando un podcast y me gusta, ¿no? Hace 2 semanas estuve con Fer, que es otro chico que tiene un espacio también en YouTube. A lo que voy es bien padre cómo se está empezando a cuestionar dentro de las personas con disca, lo estamos empezando a cuestionar y no solo eso, sino que estamos creando estos contenidos. Y es muy bonito ver, porque esto hace 10 años no existía, ¿no? Y también por eso me vine a la Ciudad de México, porque allá en San Luis yo sí me sentía como muy solito en la lucha, ¿no? Y pues ya para finalizar, Gus, no sé si quieras agregar algo, si quieras decir un comentario, si quieras mandarle un mensaje a la gente que nos escucha. Gracias. No, pues de entrada agradecerte, gracias, me sentí muy cómodo, muchas gracias por aquí el espacio, está bien chido y desearte que lo sigas teniendo este ímpetu y estas ganas de seguirlo haciendo. Yo durante muchos años estuve empujando, produciendo, haciendo estos proyectos chiquitos y a veces cansa. A veces dices, ay, pero vale la pena, pero sí debería seguir aquí, pero no estoy facturando lo suficiente, ¿no? O no Sí, estoy pero eso se reconoce y yo te lo reconozco, te lo aplaudo y te invito a que no lo dejes y te lo gracias. juro, cuando menos te des cuenta va a tener un chorro de cosas buenas, van a florecer cosas bien bonitas y que vas a decir, claro, esto era una clave para el siguiente nivel, el siguiente paso, ¿no? Entonces, no lo dejes de hacer, por favor, porque yo estoy seguro que mucha gente es bien necesario y le sirve mucho y eso es bien bonito, ¿no? O sea, no hay mejor reconocimiento y no hay cosa más bonita que poderte involucrar en la historia y en la vida de otras personas. Lejos de que te digan, ay, tú eres la del Instagram, o ay, no sé qué, la foto. No, no, no. Lo importante es que tus palabras o tu experiencia o tus vivencias tengan un eco y resuenen en otra persona. Eso es lo más bonito y eso nada ni nadie lo puede, o sea, no se puede ni comprar ni hacer, o sea, eso surge desde otro lado, ¿sabes? Entonces, eso está bien chido, no lo sueltes, felicitarte, agradecerte y Gracias. a la gente, pues, e invitar a las personas a que participen. Vamos a tener por ahí un contingente.
nuevamente el segundo y los que sean necesarios. O sea, esperamos por ahí, no quiero como, bueno, no quiero adelantar nada, pero esperamos tener ahí una sorpresita. Pero involúcrense, ya pronto vamos a sacar la convocatoria, seguramente en la emisión de este podcast ya estará por ahí disponible, entonces métanse a Movimiento PCD, invítenles a que participen, se puede ser queer y vivir con discapacidad plenamente, libremente, sin violencias, no es sencillo, no es fácil, todos tienen su ritmo, todo es su proceso, y todos los procesos son respetados, deben serlo, pero sí involúquense en la medida posible, ¿no? Les queremos ver ahí, queremos dignificar nuestras existencias, nuestras sexualidades, y pues nada, acérquense a @Movimiento PCD en todas las redes sociales, y también si eres una persona con discapacidad y sientes como que, ay, últimamente tal vez no soy tan hetero como creo, o mi identidad no es tan cisgénero como había creído, ¿no? Estoy más en una fluidez o en una transición y quieres acercarte, pues con gusto puedo vincularte, o si yo soy de ayuda en alguna forma, pues también @Gus Guevara, con Z en todas las redes. Y nada, agradecerte y la pasé muy bien y gracias por hacer estos tipos de espacios que son súper necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gus, por haber aceptado la invitación. De verdad fue una plática muy interesante y creo que es muy importante empezar a generar este tipo de pláticas y espero que en algún momento nos vuelvas a acompañar aquí. Me gustaría que viniéramos a hablar ya de sexualidad, no solo de orientación sexual, sino de muchos otros temas que conlleva la sexualidad. Entonces, pues te esperamos pronto por acá otra vez. Y pues síganlo en sus redes, como ya lo dijo, @Gus con Z, Gus Guevara, con V. De todos modos, por aquí abajo les voy a estar dejando sus redes sociales. Y pues yo soy Anieli Rangel. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que a mí también me pueden encontrar en redes sociales como Anieli-Rangel o que el podcast La Coja que Coge tiene TikTok e Instagram y lo pueden encontrar como La Coja que Coge. Y recuerden que nos pueden realizar donaciones para poder seguir realizando este tipo de contenido y las donaciones se realizan por la plataforma de Coffee con K, igual se los dejo por aquí abajo. Pueden realizar donaciones desde $1 o mándenme un mensaje y les paso mi número de cuenta. ¿Cuál es el problema? Pero bueno, pues muchas gracias, Gus, por estar aquí. ¿Algo más que Gracias a quieras ti. agregar? Nada, donen, la dinerita es bien básica y bien necesaria, así que Sí. órale, saquen. Sí, es súper importante y pues todos estos proyectos autogestionados son bien difíciles de llevar. Usted cree que no, pero sí, saquen dinerita. Ay, sí, por favor. Pero bueno, pues nos escuchamos en el próximo episodio y no me voy sin antes recordarles a las personas con discapacidad del mundo mundial que me están escuchando que la discapacidad no limite sus orgasmos. Yo soy Anieli Rangel, la coja que coge. Hasta la próxima.